Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el apartado 5 del tema 5 del sector secundario, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre las potencias industriales. Bueno, en primer lugar, os tengo que decir que la producción industrial a nivel mundial presenta una serie de desequilibrios, es decir, una serie de desajustes geográficos. En no todos los países hay las mismas producciones industriales, ¿vale? Estaríamos hablando de que hay unos pocos países que concentran el 85% de la producción total, mientras que el resto pues, son producciones muy bajas. De hecho, por ejemplo, hoy en día os puedo dar datos respecto a China, que es la potencia industrial más grande y que factura al año, en el 2014 facturó cerca de 2.000 billones de dólares en el ámbito industrial, ¿vale? China es la gran fábrica mundial y bueno, pues ahí vemos una serie de desajustes que vamos a contemplar en este apartado. A las grandes potencias tradicionales, como es el caso de Estados Unidos, las potencias europeas, en las cuales destacaríamos el papel de Alemania, de Francia e Italia, también Japón, habría que sumar nuevas potencias, países emergentes y en especial el grupo que se denomina BRICS. Como podéis fijar, BRICS es la unión de las primeras palabras de estos países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos juntos contribuyen con un 27% de la producción a nivel industrial en el mundo. Es decir, una cuarta parte de lo que se produce en el mundo tiene su origen en estos países que os comentaba, ¿vale? Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil. Bien, vamos a empezar con la potencia industrial más grande. En este caso estamos hablando de China. China es la primera potencia industrial debido a favorecerse de la deslocalización. Es, el crecimiento industrial chino se debe a una serie de factores. En primer lugar, pues un cambio en la política económica, ya que hasta a partir del año 1960, ¿de acuerdo? El desarrollo hasta la década de 1960, eh, China había seguido el modelo soviético que se había basado en la primacía de las industrias de base y de bienes de equipo, ¿vale? Industrias que la siderurgia, la creación de bienes de equipo necesarios para la industria bélica, pero a partir de esa etapa, a partir del año 1960, se inicia una nueva fase en la cual se produce una liberalización económica. Y eso favorece, básicamente, se favoreció la privatización empresarial y se permitió el asentamiento de grandes empresas extranjeras en su territorio, grandes empresas que deciden localizarse en China. Es por eso que China ha sido la gran favorecida de ese proceso de deslocalización. Otro de los factores clave en esta ubicación en la parte superior de la producción industrial, podríamos decir, es la abundancia de recursos que tiene China. China alberga una gran riqueza de recursos naturales y una gran mano de obra, una abundante mano de obra y sobre todo barata. ¿Perdón? Las principales ramas industriales de la industria china son las siguientes. Algunas de las industrias estratégicas, como es el caso de la electrónica, los equipos y componentes electrónicos que están presentes en nuestra vida cotidiana y que son imprescindibles en la mayoría de los procesos productivos, y además que son claves para la automatización de la industria y los servicios. Un tercio de la producción electrónica del mundo está fabricada en China. ¿De acuerdo? Seguidamente, la industria de base. La industria de base destaca básicamente por tipos de industria, como es el caso de la química, la industria del acero, la maquinaria y la industria del cemento, que tienen un gran peso económico. Finalmente, la industria de bienes de consumo, en la cual pues, destacan, por ejemplo, en el ámbito textil, la del juguete, la fabricación de automóviles y la alimentaria. China, aunque está en la principal, es la primera potencia industrial, tiene un deficiente desarrollo de la red de transporte en el interior y eso ha impedido el crecimiento industrial de las regiones interiores. Sin embargo, la industria, vamos a ver que en el mapa se concentra sobre todo en las áreas costeras en torno a las zonas de Shanghái, Beijing, que es la capital, Pekín, los puertos de Hong Kong y Guangzhou.
Estas son zonas costeras y por lo tanto China ha decidido concentrar toda la industria en estas zonas costeras básicamente por el hecho de que muchos de estos productos industriales tienen su salida a través de una serie de puertos marítimos que van a ser la puerta de mercado hacia el resto del mundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, China lo que ha hecho es invertir más en estas infraestructuras portuarias con el objetivo de dar salida a esa producción industrial masiva a través del mar. Bien, en segundo lugar vamos a hablar de las potencias, de la segunda potencia más importante. En este caso estaríamos hablando de las potencias industriales tradicionales. Los países desarrollados que cuentan con una consolidada tradición industrial de mano de obra cualificada y un elevado desarrollo tecnológico. El primero de ellos, en el cual vamos a hablar, va a ser Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo en el puesto de producción industrial mundial. Las principales áreas industriales de este país se encuentran en los Grandes Lagos, como podéis ver aquí coloreado, ¿de acuerdo? El Golfo de México, esta zona de aquí, y la costa del Pacífico. ¿De acuerdo? En torno a la costa del Pacífico vemos aquí, pues, por ejemplo, el sur de California, el norte de California, zonas de industria tecnológica. La producción de Estados Unidos es muy diversificada, es decir, hay muchos tipos de industria. Estarían las industrias tradicionales, como del ámbito de la automovilística, de la química, la siderurgia y la alimentaria. Y otras que serían más vinculadas a la alta tecnología, como es el caso de la industria aeroespacial, la electrónica y las de telecomunicaciones. Otra industria tradicional sería Japón, que sería la tercera potencia industrial del mundo. Sería una situación diferente. En este caso es una industria que es una región, un país que tiene pocos recursos naturales, pero sin embargo cuenta con una peculiaridad en cuanto a la mentalidad hacia el trabajo. En clase os expliqué que, por ejemplo, las huelgas chinas, en vez de paralizar la producción, en vez de los trabajadores decidir parar de trabajar, lo que hacen es trabajar todavía más. Y eso lo que hace es sobresaturar el sistema. Lo que hacen es sobresaturar a la empresa con productos que se quedan en stock. Y eso tampoco es bueno para la industria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como podéis ver, los japoneses tienen una mentalidad diferente hacia el trabajo. Son muy trabajadores. Además, el país ha generado una agresiva política comercial y digamos que lucha mucho por sus empresas. Además, es una empresa líder en el ámbito del desarrollo tecnológico que, bueno, y fruto de esa agresiva política comercial, ha contribuido a ello, ¿de acuerdo? Japón se encuentra entre los primeros productores de automóviles, de equipos electrónicos, barcos y aceros. Y las principales áreas productivas, las principales áreas industriales, se encontrarían en el eje industrial de Tokio-Yokohama, ¿de acuerdo? Que es esta zona que tenéis aquí localizada en color rojo. Bien, las últimas potencias tradicionales, en este caso estaríamos hablando de los países europeos, como es el caso de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Son importantes potencias industriales y miembros de la Unión Europea, bueno, a excepción de Inglaterra, que ya ha salido de la Unión Europea, y que, bueno, siempre han sido las principales regiones industriales del mundo, ¿vale? Son una zona con una gran relevancia industrial, puesto que es donde se generó esa primera revolución industrial, ¿vale? Y los primeros efectos de esa primera revolución industrial fueron a parar a Alemania, estas zonas europeas, Francia y en menor medida, bueno, a España, Italia, pero digamos que todavía hoy es una zona con una gran presencia industrial debido a esa alta cualificación de la mano de obra y por su consolidación del sistema industrial. Estaríamos hablando de un continente que cuenta con una gran diversidad productiva en el ámbito de la automovilística y el sector textil, entre otros, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otras potencias que cada vez están más acentuando cada vez más su presencia en el ámbito industrial. Vamos a hablar de la India. La India ha experimentado un acelerado crecimiento industrial desde la década de 1990 y bueno, la industria, en este caso, el sector textil es el que más relevancia va a tener y bueno, y además es un gran productor de acero del mundo. Están también creciendo y desarrollándose industrias en el ámbito de la petroquímica, en el ámbito de la farmacéutica
Están produciendo también algunos automóviles. De hecho, la marca Tata es muy famosa en todo el mundo y es líder a la hora de producir coches del ámbito eléctrico, así como una serie de servicios de software. La siguiente potencia industrial va a ser Brasil. En este caso estaríamos hablando de la primera economía iberoamericana. La zona más industrializada en Brasil se encuentra entre los ejes de Sao Paulo y Río de Janeiro, Belo Horizonte, es, digamos, las zonas costeras más industrializadas. Eh, y bueno, suele destacar básicamente por la industria automovilística, la industria naval, ya que son zonas industriales que se encuentran cerca del mar, ¿de acuerdo? En el desarrollo de esos barcos, en la aeronáutica y la farmacéutica. La farmacéutica básicamente porque son zonas muy boscosas. Estamos hablando de Brasil, un país que cuenta con el Amazonas, la mayor masa forestal del mundo, y es donde se encuentran muchos de los productos necesarios para desarrollar productos farmacéuticos vienen de la naturaleza, ¿vale? Y en el Amazonas tenemos una gran cantidad, una gran variedad de especies vegetales a las cuales se puede acceder para obtener los medicamentos necesarios, ¿de acuerdo? Se trata de una gran potencia, por lo tanto, Brasil, y que está creciendo y tiene unas grandes expectativas de futuro. Vamos a hablar también de Sudáfrica. Sudáfrica es la mayor economía de África. Em, Básicamente se ha desarrollado en el ámbito industrial gracias al sector de la minería. Es también un líder en la fabricación de los combustibles sintéticos y también en el ámbito del material rodante ferroviario. Finalmente vamos a hablar de las potencias emergentes de segundo nivel, que poco a poco se han convertido en el destino de la deslocalización durante los últimos años. La mayoría de estas potencias se ubica en zonas de Iberoamérica y también de Asia. En el caso de Asia destacaríamos Turquía, Malasia, Vietnam, etcétera, ¿de acuerdo? En el área del Pacífico destacan los llamados dragones asiáticos. Estaríamos hablando de Singapur, Corea del Sur, eh, Taiwán, Hong Kong, ¿de acuerdo? Y finalmente también el sureste australiano, que van a ser estas dos zonas a nivel industrial muy avanzadas, ¿vale? Y que van a tener cada vez más presencia en el ámbito industrial. Y nada más, hasta aquí el apartado de hoy y el tema 5, ¿de acuerdo? Nos vemos en clase. Un saludo.